a encimar o interrumpir, ahí hacemos una moción de orden y cambiamos la metodología. Y con los audios también, ¿no? ¿Cómo le fue con la parte más de abordaje de los contenidos? Hola, buenas tardes. Me costó bastante la lectura de... No sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Me costó bastante la lectura de, no quiero decirlo mal, Popkewitz. Popkewitz. ¿Popkewitz puede ser? Sí. Popkewitz, ahí está. Me costó bastante la lectura, tuve que hacer varias relecturas, porque me costó mucho encuadrar el texto en el cuadro. Ajá. Había cuestiones que por ahí me facilitó más el escuchar los audios y lo que veníamos ya trabajando en las distintas clases. Entonces, como que de ahí me facilitó hacer un mix entre las clases y la lectura de Popkewitz. Pero en una primera instancia, cuando abordo el texto, me costó muchísimo encontrarle... En casi, por eso es una cuestión personal nada más de... sobre eso, pero después, haciendo el mix, me facilitó, haciendo el mix entre audios, apuntes de clase y el texto. Genial. Sí, es un texto, vieron que hay textos que son más amables y menos amables. Esto es así, hay textos que tienen que ver con diferentes cosas, digo, por un lado con los estilos de escritura de los autores, por otro lado también con quiénes son los interlocutores, o sea, están escritos pensados en ser dirigidos a quiénes, ¿no? En el caso del texto de Popkewitz, es un texto, a diferencia del texto de Achilli o del libro de Marradi, Argenti, Piovani, esos son textos que están escritos para la formación, o sea, específicamente para estudiantes que están haciendo una instancia de formación, una materia, un seminario en metodología de la investigación, ¿sí? Entonces, están pensados con fines pedagógicos. El texto de Popkewitz no, el texto de Popkewitz es un texto que está buscando reconstruir y sistematizar el campo de la investigación en educación, que tiene como interlocutores investigadores ya formados y en ejercicio, y que además él está buscando algo así como, no sé, generar un poco de ruido en el campo metodológico de Estados Unidos, ¿no? Es de Estados Unidos, y que, como les dije, es un texto de hace muchos años, entonces él lo que estaba buscando era sacudir un poco el avispero para poner más fuertemente en discusión las perspectivas desde las cuales se investiga en educación. Entonces, es un texto que es más complejo porque está escrito sobre la base de que el que lee del otro lado es alguien que ya conoce el campo y que lo domina y que es parte, por un lado. Y por otro lado es un texto como muy denso en el sentido de cuando algo tiene como mucho contenido apretado, que eso también hace más difícil la lectura, ¿no? Como que mete todo junto, todo apretado, entonces no hay una frase en la que en la lectura pueda relajar, ¿no? Para decir, camine más sencillo, y como que todo el tiempo requiere mucha atención y concentración. Pero van a ver, les prometo que cuando terminen, o sea, una materia en la facultad no se trata de promesas, pero les prometo que cuando terminen la materia van a poder volver sobre ese texto y lo van a leer con muchísima menos dificultad, porque se van a ver apropiados ustedes de muchas de las categorías y de los conceptos del texto, ¿sí? Lo van a ver incorporado en su propio lenguaje en relación con la educación y con la investigación, ¿sí? Y la idea es eso, o sea, ustedes pueden leer primero, escuchar los audios después, digo, hacer el orden que quieran, pero en realidad está pensado para que ustedes primero escuchen los audios y que eso les dé algunos elementos más para meterse después en los textos. Dependiendo también de los textos. Todo lo que es Marradi, Argenti, Piovani es más sencillo, después
ahora no tenemos nada, pero podemos trabajar varios capítulos de otro libro que es de Karina Batiani, que también es un libro pensado específicamente de formación, entonces también van a encontrar que es mucho más amigable para la lectura, ¿sí? Popkewitz, no sé si ustedes han leído algo de Popkewitz en otras materias. Sí, porque Popkewitz no es un especialista, es un investigador de muchísima trayectoria, pero no es un especialista en producción de textos sobre metodología de la investigación, ¿no? Sino que él es más bien alguien que investiga sobre, fundamentalmente sobre políticas educativas y temas de sociología de la educación. Pero bueno, entre medio de eso, como investigador, quería como produce este texto más para poner en cuestión qué se investiga y cómo se investiga sobre educación. Había una pregunta también en el foro. Ah, bien. Que decía, no la vi. ¿En el foro en el campus? No, acá, perdón, en el chat. Acá, sí. El significado de ciencias behaviorista. Busqué el significado cuando me queda claro. Me podría decir que sí. Creo que algo había adelantado la clase pasada, pero claro, como todavía no habían leído el texto, por ahí no entendían bien a qué estaba refiriendo. Viaborista, que los españoles lo dicen así, viaborista, en realidad es un anglicismo, viene de behavior, que quiere decir conducta en inglés. Entonces, lo que está tratando de decir con eso Popkewitz, cuando habla de ciencias behavioristas, de lo que está hablando es de las ciencias conductistas. Que es lo que ustedes seguramente han visto en psicología conductista, pero en los estudios desde la psicología conductista sobre aspectos vinculados con el aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eso que él nomina? Es la expresión en el campo de la psicología y de la educación del positivismo. O sea, desde el paradigma positivista, las primeras investigaciones que se hacen en educación y en psicología de la educación son desde la perspectiva conductista. Y eso es lo que él llama ciencias behavioristas, ¿sí? Serían ciencias conductistas vinculadas con la educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y después dice, eso lo vemos en el paradigma positivista, pero después, en el paradigma simbólico, él dice, rompe con una serie de cosas, pero en otros aspectos sostiene la lógica de las ciencias behavioristas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que él dice, lo que él propone, bueno, lo que sucede en Estados Unidos, insisto, en ese paradigma intermedio, ¿no? Que él llama simbólico, que otros llaman, bueno, interpretativo, en fin, no pospositivistas, de distintas maneras, es que plantean una ruptura en el sentido de que ya no se tiene que ajustar solamente a lo observable, que es la conducta, y empiezan a mirar otras cosas como la construcción de reglas, normas, ¿no? Como una construcción social, pero el modo en que lo abordan, de alguna manera sigue pegada a la lógica conductista, porque lo abordan mirando y tomando notas y midiendo y registrando para poder contabilizar y medir. Entonces, en ese sentido es que se corren del positivismo o de las perspectivas conductistas en qué es lo que miran, y en eso de qué es lo que miran también replantear, ¿no? Que no podemos pensar la educación o lo social solo por la conducta, sino también por lo que se construye de signos, símbolos y cultura, pero lo miran con las herramientas, o queriendo forzar las herramientas propias de la perspectiva conductista. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿U opinión o cosas que les sugieran las lecturas o los audios que quieran discutir o que quieran compartir a partir de escuchar alguna cosa? Hay alguien que está hablando pero está muteado, no sé si es que... bueno, dice Lucila, pero no sé. No te escuchamos. Va, no sé, o yo no lo escucho, no sé si ustedes escuchan. No. A ver, escribí en el chat y te leemos ahí.
Entonces, entre el paradigma conductista y el simbólico, lo que cambia es el qué, pero no así el cómo. No tanto, digamos. Lo que sostiene Popkewitz es, cambia el qué, el cómo cambia, pero no al punto que signifique una ruptura. ¿Sí? Ahora, de vuelta, ¿se acuerdan que habíamos visto algo de esto en la clase pasada? Que es ese paradigma intermedio, que es como el primer movimiento de ruptura con el positivismo, que englobamos genéricamente en el pospositivismo, según el país y según el momento histórico, podemos encontrar que se acerca más al positivismo o que se distancia más del positivismo. Que rompe solo en un aspecto, que rompe en varios aspectos. Es muy variable. Y por eso también es bastante difícil de identificar, ¿no? Lo que sí es claro es que hay dos perspectivas radicalmente diferentes, que son el positivismo y lo que nosotros nominamos paradigma crítico, o en palabras de Achille, dialéctico, ¿no? O no estándar en palabras de Marradi, en fin, cada uno los va nombrando de maneras diferentes, pero, y de Popkewitz sería el crítico respecto del positivista. Y un intermedio, que es esa primera ruptura con el positivismo y que toma formas distintas y que implica rupturas más profundas o menos, dependiendo del campo disciplinar del que se trate, del país del que se trate, del momento histórico del que se trate. Lucila dice que le pasó de haber entendido más el texto ahora que cuando lo leyó en otra materia. En este contexto de los paradigmas y la contraposición entre los tres me sirvió para comprender más. ¿Habían trabajado este mismo texto en otra materia? ¿En epistemología? Ah. Bueno, está bueno a veces volver sobre la misma lectura y poder resignificarla a la luz de estar trabajando otras cuestiones, ¿no? Ah, en pedagogía, dicen, bien. Igual está bueno retomar los textos y poder darles nuevas lecturas y encontrar otras cosas o darles nuevos sentidos en función de lo que se está trabajando. Pero qué bueno que ayudó, en todo caso, ahora poder inscribirlos en estas perspectivas, sí. Bien. Y sobre los paradigmas, independientemente del texto de Popkewitz, ¿quedó claro las características de los dos paradigmas, las implicancias de estas dos, más que paradigmas, perspectivas paradigmáticas en relación con la producción de conocimiento social? ¿Sí? Y en general, ¿con qué paradigmas se sintieron más identificados? O identificadas, o identificades. Y uno siempre aspira al crítico, pero bueno. Pero sintieron que estaban más de acuerdo, porque, digo, podemos decir que sí porque en nuestro pensamiento social o político nos sentimos más cercanos a las perspectivas críticas, ¿no? Pero en términos de cómo pensar el conocimiento y cómo pensar la investigación, ¿también sintieron que tenían más acuerdos con el paradigma crítico o con el positivista o un poco y un poco? A mí particularmente el simbólico para comprender la realidad como que me parece bastante crucial. Bien. En realidad algo de tomar la dimensión simbólica, ¿no? Como pensar lo social sin tener en consideración algo del orden de lo simbólico y lo cultural, suena a quedarse muy corto mirando la complejidad de lo social, ¿no? Bien. ¿Y el resto? ¿Nadie más? Bueno, yo. Dale. Particularmente, yo tengo ciertos reparos con los tres, en realidad. Creo que vengo de las ciencias exactas, de las ciencias duras, o sea que para mí el paradigma positivista es algo bastante común. Siempre pensé que traspolarlo a la sociedad era una locura, porque nunca la sociedad se marcó dentro de lo que es la naturaleza, ¿no? Mismo igual, dentro de las ciencias duras, nosotros hay un lema que tenemos que no podemos ser dogmáticos, por ejemplo.
Y a veces siento que en sociales son más dogmáticos que nosotros. Porque en realidad estamos acostumbrados a que la ciencia cambia constantemente. O sea, no, la ciencia no es algo estancado y de hecho es una de nuestras premisas, cambia. Porque si no, no podríamos seguir avanzando. Me refiero a que tengo reparo con los tres, porque en realidad, por ejemplo, si tomamos el dialéctico, ¿no? El hecho de que se inscriba y se enmarque en un solo lugar, es como que también no, es complicado poder extrapolar las cosas a otro lado, ¿no? Porque si yo tomo un colegio, un sistema, un aula, sirve para esa aula, ese grupo, ese docente, no hay forma mucho de extrapolar nada. O sea, entiendo al paradigma positivista en este afán de querer, que a veces se va, ¿no?, al extremo, pero como de buscar algo que funcione más allá de un aula, una escuela, un lugar. Y el último paradigma, ¿no?, el crítico, en algún punto, es más afín a nosotros por el hecho de querer cambiar las cosas, pero a la vez lo siento que depende de quién, ¿no? De quién tome la posta. Porque a mí hay algo que siempre me pasó, que en la educación, compañeros que me decían, ay, tal profesor es re facho, no deberían permitir profesores fachos en el colegio. Y la educación es un poco esto, la mezcla de muchos pensamientos y de muchas personas y dependiendo de quién agarre la posta, ¿no?, de determinadas investigaciones o determinadas cosas, es lo que va a surgir. No sé si me explico, es como decir, sí, en este momento, ¿no?, por ejemplo, el neoliberalismo y todo un pensamiento hegemónico que estamos teniendo, toma nuestras propias cosas y las utiliza en ellos. O sea, no sé si me refiero, es como que me da sensación de peligro también en algún punto. Porque quién quiere cambiar y qué quiere cambiar y por qué lo quiere cambiar. Y bueno, nada, muchas preguntas me surgen a raíz de diferentes paradigmas. Está muy bien. Quería solo hacer una aclaración, que es, ojo, una cosa es paradigma simbólico para Popkewitz y otra cosa es dialéctico, que es como a Chile están nominando lo que Popkewitz llama crítico. ¿Sí? Dialéctico y crítico son dos nombres distintos, cada autor le da alguna diferencia, pero básicamente están refiriendo a lo mismo. ¿Sí? Distinto es lo que Popkewitz llama simbólico, que otros llaman, hablan del simbólico a semejanza del crítico. Ahora, ¿el exponente sería Weber? El exponente sería, no me atrevería a decir que sería Weber. Weber estaría dentro del paradigma crítico. Lo que pasa es que, a ver, vuelvo a lo que decía la clase pasada. Muy mezclado, ¿no? También, no sé si y que los audios yo repetía mucho que es, hablamos de perspectivas paradigmáticas, porque en verdad dentro de esas perspectivas paradigmáticas hay varios paradigmas distintos. ¿Sí? Cuando hablamos de la perspectiva paradigmática crítica, dentro de eso tenemos paradigmas diferentes. De hecho, porque incluso hay disciplinas diferentes, ¿no? Entonces no es lo mismo la investigación desde la antropología, desde la historia, desde la educación, desde la sociología, desde la ciencia política, desde la economía, y dentro de cada una de esas disciplinas también hay paradigmas distintos. Entonces, por eso decimos, aunque hablemos acá paradigma, en realidad es perspectiva paradigmática, dentro de ella conviven paradigmas diferentes que comparten esa perspectiva macro, pero que tienen diferencias entre sí. Pero Weber estudia los modos de dominación, Weber mira, siempre contextualiza históricamente, y si bien sí tiene algunos elementos que uno podría identificar con una perspectiva más positivista en términos de la construcción de los tipos sociales o de los tipos de liderazgo, ¿no?, como modelos analíticos generalizables, también todo el tiempo juega con que no es que eso es una verdad única, sino que él habla de los tipos ideales y de cómo eso no necesariamente se encuentra así en la realidad, ¿no? Es una construcción teórica.
Ahora, claro, también tenemos muchos otros referentes dentro del paradigma crítico, de la perspectiva paradigmática crítica. Igual, estamos hablando de perspectiva paradigmática crítica para el campo de la investigación, ¿no? Y después tenemos lo que serían las perspectivas críticas en el campo de la sociología, que tiene que ver con cómo se conceptualiza la sociedad y qué cosas se miran y de qué manera se las comprende, que es, tienen puntos de contacto, en todo caso todo eso, uno podría decir que conforma el amplio campo del pensamiento crítico, pero no es lo mismo cuando estamos pensando qué implica perspectiva crítica en la sociología que perspectiva crítica respecto de cómo investigar sobre lo social. ¿Sí? Una cuestión que me hace ruido. Se habla del paradigma crítico a partir de que busca una transformación. No necesariamente, a ver, sí y no. Hablamos de paradigma crítico, de perspectiva crítica, cuando hablamos de una perspectiva que analiza, que busca producir conocimiento social con una serie de cuestiones que son las que buscamos reconstruir con el cuadro. Es decir, que no piensan que el investigador está por fuera de aquello social que está investigando, que no supone que el conocimiento es un conocimiento natural y objetivable, sino que siempre está condicionado históricamente, socialmente, ¿no? Que no busca formular leyes o teorías universalmente válidas, sino conocimiento teórico que permita comprender ciertos aspectos en ciertos momentos, que no busca solamente apoyarse, o que la legitimidad de ese conocimiento no está dada por la matemática y la medición y la cuantificación, sino que hay otras formas de producir conocimiento legítimo, y que justamente porque no piensa que el conocimiento es objetivo y es natural, también busca identificar lo que hay de construcción social, es decir, no quedarse con lo que está dado porque es así naturalmente, sino buscar develar qué procesos, fuerzas, relaciones, etcétera, generaron que eso sea como es. Eso sería, diría, el nudo del paradigma crítico. Ahora, hay una pretensión de transformación, que no es que se investiga, que el resultado de la investigación es transformar, sino que se espera que ese conocimiento aporte a los procesos de transformación. ¿Sí? Pero eso está dado por la propia perspectiva, porque no se piensa que el conocimiento sea un conocimiento neutral. Siempre que yo investigo y produzco conocimiento sobre la sociedad, o sobre un aspecto de la educación, lo estoy haciendo desde ciertas perspectivas, desde ciertas concepciones, etcétera, ¿no? Era un poco, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la primera clase del video, ¿no? De Vestido Nuevo, creo que se llamaba el video. Quien mira ese video ¿qué se preguntaría para investigar desde la perspectiva crítica? En la medida en que no piensa que eso que está viendo es algo objetivo, neutral y producto de la naturaleza y que las cosas son como son, sino que eso tiene que ver, de vuelta, con la construcción cultural, social, de poder, histórica, entonces las preguntas son otras, y son preguntas que siempre en alguna medida buscan poner en cuestión o develar ciertos aspectos de lo social. A diferencia del paradigma positivista, que no se propone eso simplemente porque su acercamiento a esa realidad es pensada desde otra relación y desde otra concepción de lo social y del objeto de conocimiento. ¿Sí? Sí, porque yo en ese sentido como lo notaba como pretencioso, digo, uno, como decía Franco, ¿no? Uno está como más cercano a lo crítico, pero en realidad digo, uno hace, digo, esto es la fantasía mía porque la estoy empezando, ¿no? Digo, las investigaciones aportan miradas, aportan comprensión sobre un determinado hecho o cuestión, pero el que ejecuta una transformación va por otro lado, digo. Claro. Calculo que en el Ministerio se hacen un montón de investigaciones, pero muchas no llegan a políticas públicas concretas y quedan ahí. Ahí, desde ese lugar, me hacía como un ruido, porque digo, sí, uno se siente como
emparentado o con ganas, etcétera, de lo que es el paradigma crítico, pero me faltaba esto otro, ¿no? Porque, digo, queda en la investigación. No, El aporte va a ser otro. en todo caso no depende del investigador si pasa algo más o no depende solo del investigador, igual depende de vuelta de las perspectivas, porque si vos te involucrás más dentro de la perspectiva paradigmática crítica en todo lo que son las corrientes de la investigación-acción, ahí la lógica es otra, ahí es investigo y me involucro en los procesos sociales para generar, bueno, digo, como parte de esos mismos procesos sociales y con la búsqueda de transformación. Entonces ya es otra forma de pensarlo. Y uno podría pensar también en la investigación, por ejemplo, que se desarrolla en el seno de los sindicatos y que son investigaciones para tener información que a su vez le brinda herramientas al sindicato para, bueno, nada, pensar estrategias de política, disputar desde otros lugares, ¿no? O desde el ministerio, digo, bueno, decir, bueno, hay investigaciones que produce el ministerio o que producen investigadoras, investigadores del sistema científico y que brindan información que es útil o que es relevante para diseñar políticas. Ahora, que una política pública se lleve adelante no depende solamente de que haya información, ¿no? Depende de muchas otras cosas, tendrá que ver con correlaciones de fuerza, el gobierno en un momento determinado, el grado de demanda social sobre cierta cuestión o no, bueno, en fin, digo, hay otros factores ahí que intervienen. Pero en todo caso, es cierto que Popkewitz, a mi modo de ver, le da un poco más de énfasis del que debiera darle a ese punto particular. Pero lo que sí es cierto es que sí hay una preocupación porque ese conocimiento no sea un conocimiento que solamente busca formular leyes y cuantificar la realidad dada, y que entonces no hay ninguna expectativa de cambio ni de nada, sino simplemente es eso que está ahí, sino que es una forma de aproximación al objeto de conocimiento desde una mirada sobre lo social que pone en cuestión aquello mismo que estudia. Es decir, que piensa que no aquello que se ve es lo que tengo que tomar, sino que tengo que problematizar y preguntar y poner en cuestión permanentemente aquello que me aparece como evidente para encontrar y poder reconstruir y comprender qué es lo que hizo que eso que ahora me aparece como dado y evidente fuese como es. ¿Sí? Igual estamos caracterizando dos perspectivas paradigmáticas y como pasa siempre cuando uno caracteriza arma dos etiquetas, no quiere decir que esas etiquetas aparecen así perfectas en la realidad, ¿no? Sino que después lo que vemos cuando miramos investigaciones es que tienen mucho de uno y un poco de otro, que algunas cosas no son tan claras, ¿no? Entiendo. Gracias. Bien. ¿Alguna otra? ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, Cande estuvo trabajando con el cuadro que ustedes hicieron. A mí les comparto a ustedes que cuando se logra generar así estas producciones colectivas, más allá de que estén mejor o peor, no importa, ¿no? Esta cosa de poder meter todos manos a la obra, bueno, no estoy refiriendo al programa de televisión, pero poner todos manos en una producción y que de alguna manera ahí aparezca reflejado cómo aún en estas condiciones tan difíciles podemos estar todos aportando a una construcción común, me parece que es una experiencia súper interesante, y más cuando son temas que son tan ajenos a la cotidianeidad, porque nadie anda por la calle pensando en la metodología de la investigación ni en el paradigma de investigación social, ¿no? Entonces, me parece que más todavía es interesante el esfuerzo de pensar en una producción colectiva. Cande, ¿querés contar un poco de lo que estuviste viendo en el cuadro? Sí, estuve viendo el cuadro. Yo en realidad les quería preguntar antes de comentarles algunas
algunos puntos que me parecieron interesantes para traer a discutir. Les quería preguntar cómo se sintieron con el cuadro, si pudieron volcar la información en el cuadro, si tuvieron tiempo. Todavía no pudo comentar, bueno, ahí María contaba que todavía no llegó. ¿Todos estuvieron en una situación similar a María? ¿Pudieron hacer la actividad antes de la clase de hoy? ¿O algunos estuvieron complicados con eso? Eso está bueno porque, a ver, voy a dale, Samuel. ¿Qué tal, profe? No, yo la verdad, no, o sea, había visto que había una actividad, pero no logré hacerla y lo abrí hace minutos antes de empezar clases, pero no entendí qué es lo que tengo que hacer. Tengo todos que llenar en el contenido del cuadro. Uh-huh. Ok, Sí. o sea, como que separamos un Yo espacio hacia abajo para participé, otro. pero tuve que muchas veces. Yo tuve que entrar muchas veces porque justo que quería poner ya estaba redondeado, entonces tuve que entrar y salir como 20 veces. Pero bien, llegué, pude poner 2. Vamos a agregar algo más igual, ¿eh? No es que si alguien ya escribió no se puede escribir ahí. La idea, Samuel, no es que cada uno... pero quedaba repetido, porque la idea estaba. Lo que ya está, pero se pueden agregar otras cosas o, desarrollar un poquito más lo que está. La idea no es repetirse, sino que cada uno va aportando un poquito más sobre los distintos casilleros. No hace falta que todos escriban en todos, sino que más vayan mirando el conjunto y vayan sumando donde les parezca que puedan sumar. Pero nos dio esa sensación con Cande, que es que había muy buenas participaciones y muy interesantes, pero nos pareció que no todos habían participado. No es para control, es para nada, porque es una actividad importante actualmente en el proceso de formación. A mí me pasó que me mareé, profe. O sea, entré a leer el cuadro y como que me mareaba, y de hecho soy una de las que comenté, porque de última me era más fácil añadir comentarios que seguir sumando cosas, quizás donde estaba, ya era un choclo así largo de cosas, entonces era como que me mareaba un poco todo lo que se había puesto, ¿no? Y no sé, había cosas con las que quizás yo hubiese puesto en otro lado. Bueno, nada, comenté esas cuestiones que me parecían a mí que era más fácil quizás que seguir agregando ahí. Está bien, eso es también. Que nadie pueda poner mis comentarios, por favor, porque hay veces que los demás se toman a mal que uno les diga que por ahí no quiere que vaya eso ahí, les parece mejor que vaya en otro lado. Pero bueno, yo estoy muy acostumbrada a lo que es la docencia, que todo el tiempo estamos haciendo estas cosas de, mira, me parece que eso no... y no es por una cuestión de corregir ni nada, es por una cuestión de que me era más fácil hacer eso que seguir poniendo cosas en todo el casillero. Está bien. ¿Cande? No, iba a decir que era parte de la propuesta también. Incluso en las consignas les proponíamos que aprovechen esa función del Google Docs de hacer comentarios, y está muy bien que lo hayan aprovechado en ese sentido. Estaba Cintia y, si no me equivoco, también Carolina, que quería hablar. Sí, no, igual yo, un poco esto que decía Luana recién, yo participé del cuadro y recién lo volví a abrir y vi que habían hecho no solamente comentarios Luana, sino que habían hecho otras compañeras, incluso en algo que había escrito yo, que me parece que está muy bueno, esta cuestión de que se dé una retroalimentación, no solamente agregando más cosas en el cuadro, sino que a veces podemos confundirnos, a veces estamos leyendo los textos entre comillas, a las apuradas, porque tenemos que leer un montón de cosas, hacer trabajo y todo, entonces hay cosas que obviamente se nos pueden pasar, y está buenísimo esto de que nos podamos corregir entre nosotros mismos. Así que agradezco también a las personas que estuvieron agregando los comentarios, porque me parece que es una muy buena forma de poder también construir un poco el conocimiento de lo que venimos a hacer acá en la clase. Bueno, quiero agregar una sola cosita a esto que dijo Cintia, que es muy importante, que es no solo corregirse, de eso se trata también producir colectivamente, que es, por ahí vos pusiste algo, ¿no? En un casillero, por ejemplo.
Y entonces otra compañera mira eso y dice, no, esto en realidad estaría mejor ponerlo en tal otro casillero. Pero si vos no lo hubieses puesto ahí, tal vez esa otra compañera ni se le hubiese ocurrido pensar que eso estaría bueno agregarlo en tal otro lado. Entonces, no es solamente un tema de corregir o no de corregir, sino que de eso se trata producir entre varios, ¿no? Que es como lo que uno pone, porque esté bien o porque esté mal o porque se podría poner de otra manera, va alimentando que otro u otra agregue algo más o proponga algún cambio y ahí se va construyendo. Ahora sí, Carolina, ¿no? No, sí, no sé si estabas, Carolina, para comentar algo. Sí, hola. El tema es que estoy compartiendo la casa y no puedo hablar, se va a escuchar todo lo que por ahí... No importa, bueno. A mí no me resultó difícil, digamos, lo del cuadro, no lo entendí, no sabía cómo hacerlo, me costó mucho, comenté con algún compañero y compañera y también como que no sé, no pude. Muy bien, está bueno saberlo y también es parte de la idea de la retroalimentación, el momento de la clase. Victoria. Hola, bueno, a mí me pasó que por ahí la parte del cuadro, a ver, voy a decir específicamente cuál, tal vez en el segundo paradigma, el pospositivista, no hice comentarios a lo que ya estaba ingresado, pero me fijé como de marcar cuál de los tres estaba describiendo, porque si no quedaba era muy confuso lo escrito como para dividirlo dentro del mismo paradigma, o, digamos, perdón, para identificar cuál de las tres, de los tres modelos dentro de ese mismo paradigma era el que se estaba describiendo. Es una sugerencia, porque creo que vamos a seguir trabajando en esto. Y después, bueno, sí, en el crítico me resultó más fácil intervenir porque era solamente un modelo al que tenía que hacer referencia. Eso solo. Sí, o sea que por ahí en el post-positivista hubiera sido mejor que aclaráramos, ¿no? Tal modelo. Entonces, si podía ser más específico, mejor. En mi caso, yo me equivoqué y leí otra cosa, leí más adelante, entonces pude hacer una distinción bien específica de un modelo, pero que sí, cuando iba leyendo lo que habían escrito, terminaba dudando de lo que había comprendido yo del texto de Marradi. Me adelanté, leí otro capítulo más, por error, pero bueno, terminé confundiéndome más y dije, ¿será que no entendí nada yo? ¿Qué me está pasando? Acabo de leer un comentario sobre algo que puse yo, no sé si quizá lo tendría que clarificar o tengo que responderlo acá en el cuadro, ¿qué tengo que hacer? un comentario tuyo sobre sobre la perspectiva paradigmática postpositivista, decís. Un comentario que hicieron sobre algo sobre mi intervención en la crítica, perdón, y probablemente haya un error mío acá en que yo consideré que fomentan una ciencia transformadora de la realidad social, en lugar de conservar y reproducir desigualdades, las denuncian y las modifican. Y yo entendí que eso era parte de la concepción de la teoría, la empiria y la relación entre ambas, pero tengo una objeción en cuanto a que lo pondrían en la parte de ciencia, que es... No sé cuál es la parte de como ciencia. reordenar eso igualmente está, o sea, reordenar en función de las categorías es algo que también siempre va a generar un rum de dónde va y hasta dónde, porque finalmente
se cruzan mucho los ejes, o sea, claramente cómo se construye conocimiento va a tener una relación muy directa con empiria, teoría, cómo yo concibo a una y a la otra, y la relación que creo que hay entre ambas. Por ende, hay algo de dónde va cada parte que va a necesariamente generar que estemos de acuerdo o en desacuerdo y que tengamos criterios distintos para agruparla y ordenar la información. Y volviendo a la primera parte del comentario que hacía Victoria, efectivamente, si hay algo que yo quería como traer de la lectura, bueno, noté que muchos estaban igual interviniendo a última hora antes de la clase, así que no sé si llegué a captar absolutamente todo lo que fueron poniendo en los últimos minutitos. Pero sí, algo que notaba es que resultó mucho más fácil, o esta es mi impresión, ustedes me dirán, parecía como que se sentían más cómodos, o había más intervenciones, y más, como más fluidez o solvencia en el paradigma, o en la perspectiva paradigmática positivista, y en la crítica, mientras que la pospositivista costó un poquito más. Es decir, había como ahí un poquito más de idas y vueltas, e incluso algunas contradicciones al interior del mismo, de la misma categoría, donde si digo algo arriba, después decía algo distinto abajo, como que se notó que en esa perspectiva hubo un poquito más de discordancia o de cuestiones por revisar o por terminar de completar incluso. En algunos casos, bueno, por eso les preguntaba si habían llegado a avanzar en el armado del cuadro, porque había algunas vueltitas interesantes para agregar y temas para profundizar, que capaz quedaron, especialmente en el paradigma post-positivista, quedaron un poco a medio camino, como que podríamos incluso darle más contenido a esa parte del cuadro. Y yo noté, bueno, en general, una categoría que costó un poco fue la categoría de concepción de la teoría, la empiria y la relación entre ambas, pero porque también me pareció, y ustedes me dirán si les pasó o no les pasó, que había toda una cuestión alrededor de la objetividad y cómo pensaban la objetividad los distintos paradigmas. Había como algo de confusión alrededor de ese tema. En el paradigma, o en la perspectiva paradigmática positivista, era bastante sencillo y todos, me parece que había como una cierta unanimidad en términos de, bueno, la empiria aparece como una realidad externa, aunque igual las definiciones ahí no terminaron podrían ampliarse un poco más, pero bueno, la empiria aparecía como una realidad externa al investigador, la teoría como aquello que describe lo que existe, ¿sí? Como una dimensión descriptiva y predictiva en algún punto, ¿sí? Muy con enunciados ahistóricos, más como una intención de comprobar y validar o rechazar determinadas hipótesis de fenómenos observables. Ahí aparecía como una idea bastante más clara, aunque la relación entre empiria y teoría no apareció con tanta claridad. Capaz ahí les paso la antorcha, el desafío para seguir completándolo tal vez durante esta semana, cómo se da esa relación y demás. Pero en el otro paradigma, en el postcrítico, aparecía bastante, como que me parecía importante plantear cuál es la diferencia entre la objetividad que se planteaba el positivismo y el pospositivismo. Porque en definitiva aparece como una teoría que mantiene una mirada en algún punto descriptiva y contemplativa, que intenta ser neutral, no apunta a transformar la realidad, como si bueno, entre comillas, como esta idea de la transformación que sí aparece en el paradigma crítico,
considera que justamente el investigador en algún punto está implicado, cosa que no aparecía en el positivista, en el paradigma positivista. Entonces la objetividad aparece como resultado de un consenso intersubjetivo que se logra entre los individuos y la interacción social. No es algo que se da a priori, como sí pasaba desde lo cual sí se posiciona el paradigma positivista, ¿sí? Donde la empiria es externa al investigador, es algo que a priori, ¿sí? Está por fuera, ¿sí? En este caso, se logra esa objetividad a través de la interacción social de los individuos y Entonces aparece esa diferenciación, mientras que directamente en la teoría en el paradigma crítico, aparece la posición del investigador es absolutamente como formando parte de esa, es inevitable su vínculo con esa realidad y su compromiso incluso con esa realidad que pretende investigar, ¿sí? Entonces, esa diferenciación entre cómo se posicionan frente al objeto o a la construcción de conocimiento y esa relación entre teoría, empiria y la relación entre ambos, apareció como un poquito, especialmente en cómo se da en el paradigma postcrítico, como con algunas dificultades para diferenciarlo. Me parecía importante traerlo a colación y también traer a colación cómo cambia el rol del investigador, ¿sí? En cada uno de esos. En el primero, en el positivista, aparece como alguien externo. En el postpositivista, el investigador está implicado, no puede ser neutral, pero al mismo tiempo aparece como una necesidad de tomar una posición que implique una separación, por lo menos de una separación necesaria de su postura valorativa y la postura teórica, ¿sí? Y en el último caso aparece un investigador que forma parte de la realidad, donde la relación entre sujeto y objeto es inevitable, es dinámica, es constante, ¿sí? Y también donde justamente el investigador trata todo el tiempo de problematizar, no de resumir y simplificar, sino de problematizar, contextualizar, desmenuzar eso que trata de explicar a través de la investigación. Entonces me pareció importante traer esos puntitos que en algún punto Fernanda los venía desarrollando en el principio de la clase, pero que a la hora de plantearlo en los cuadros se mezclaba un poco, y que eran como elementos bastante característicos, y que está bueno, y el cuadro en algún punto tiene la función de separarlos un poquito para que veamos cómo varían un poco las posiciones en uno u otro caso. Como el mismo elemento, la empiria, la teoría, la objetividad, la posición del investigador, van cambiando y se piensan de maneras distintas, aunque siempre están en juego. No es que el paradigma crítico no piensa en la objetividad, simplemente que lo piensa desde otro lugar, por su misma concepción de sociedad, que ya, esa creo que fue una de las categorías que menos conflicto o que más desarrollaron en los distintos paradigmas. Que no Yo tengo una duda. ¿Se escucha? Yo fui una de las que intervine en los comentarios porque había como esta especie de contradicción entre que en un momento ponían como que en el paradigma pospositivista se apegaba a lo explicativo, a una lógica descriptiva, y más abajo decía que no era meramente descriptiva. Lo que yo había entendido es que si bien la lógica pospositivista sigue de alguna manera, voy a ser reiterativa, pero las lógicas positivistas para lo que es la metodología,
esto que decían de que en la observación quizás se apegaba más a lo cuantitativo que a lo cualitativo, en las observaciones y demás, a pesar de que las metodologías no eran cuantitativas, tenía una forma de ejercerlo, una forma de ejecutarlo cuantitativo. Lo que yo entendí es que si bien no termina de ser del todo no descriptiva, no es exclusivamente descriptiva, porque trata de comprender, ¿no? Quizás hice mucho ida y vuelta entre los conceptos, pero como es comprensiva, como trata de comprender lo simbólico, no es meramente descriptiva, aunque en la metodología no lo logre del todo, digamos. Eso es lo que yo entendí. En realidad quiero aportar algo más a lo que ya había dicho Cande, y después te dejo, después seguís, Cande, si querés, o le contestamos a Fiorella, pero quería hacer una aclaración, y es que es algo de lo que vengo diciendo desde la clase pasada, pero que entiendo que es difícil de poder hacerse la idea y de a poquito seguir haciendo, que es que eso que llamamos pospositivismo alberga cosas muy disímiles, incluso contradictorias. Y de hecho, si ustedes miran lo que sería, aunque Popkewitz no habla de pospositivismo, pero sí de la ruptura con el positivismo, y es lo que él nomina como paradigma simbólico, lo que Popkewitz describe como paradigma simbólico es distinto de lo que Achilli describe como pospositivismo. Y en algunas cosas es muy distinto, ¿sí? Entonces, puede haber cuestiones distintas, y en esas cuestiones distintas puede haber que para uno es más claramente descriptivo, aun cuando esté pensando en lo simbólico, la manera en que aborda lo simbólico, en cierta medida busca cuantificar y describir, para tratar de poder abordar las normas y las construcciones sociales, pero desde esa lógica, mientras que para Achilli no, está ya pensando en otra cuestión, ¿no? O sea, está introduciendo. ¿Pero por qué? De vuelta, porque Popkewitz está hablando desde Estados Unidos en los años 80, y en educación, que era un campo particularmente fuerte, la tradición más conductista. Mientras que Achilli está hablando desde la antropología en América Latina. Y creo que el texto es de principios de este siglo. Entonces, eso marca una diferencia, ¿sí? Lo importante de la columna esa del medio, y que por algo es el medio, y entonces a veces se va más para un lado, a veces se va para el otro, es que cuando ustedes vayan poniendo, también aclaren esto, ¿no? Como, bueno, tomando lo que señala Popkewitz, acá identificamos esto, tomando lo que dice Achilli, o lo que se plantea desde las perspectivas interpretativas, va más para este otro lado, o sea, ir haciendo esas salvedades de que no es que esa es la única forma, sino que depende qué corriente vayamos tomando, tiene lógicas distintas. Igual, no se vuelvan locos con esa columna del medio. Lo que más nos importa es que construyan las otras dos. Y que construyan esas otras dos pensando en esas diversas dimensiones. O sea, todas las cuestiones que están en juego, que son nodales para pensar el conocimiento y la producción de conocimiento, y que están en juego cuando hay un posicionamiento de una o uno como productor de conocimiento o como usuario de conocimiento, ¿desde dónde me estoy plantando? ¿Desde dónde estoy vinculándome con ese conocimiento? ¿Sí? Sí, y no, yo quería agregar, especialmente haciendo foco, por ejemplo, en la perspectiva crítica, bueno, aparece como ciertos rasgos bien diferenciados que ustedes pudieron identificar muy bien en el cuadro, que tiene que ver con esta idea de separarse totalmente de este modelo de las ciencias naturales, la idea de que la ciencia no es neutral, no es desinteresada, que incluso aparece un poquito más fuerte, si ustedes notaron en el paradigma poscrítico aparece como un poquito esa por lo menos esa pretensión de estar el investigador por fuera, y ya el crítico dice, bueno, dejemos de nadar en dulce de leche. Entonces dice, no, la ciencia no es neutral ni es desinteresada. ¿Cómo vamos a está atravesada constantemente por valores, interpretaciones, no puede estar exenta de relaciones de poder, ¿sí? Aparece como una relación muy fuerte con incluso el conocimiento
no se descubre, sino que se construye, ¿sí? Aparecen todos esos elementos que se distinguen claramente y muy fuertemente obviamente del paradigma positivista, pero también de algunas de estas concepciones que veníamos detallando, que son muy dispares y diversas al interior, pero que en términos generales caracterizan también a esta línea intermedia del paradigma pospositivista. Bueno, ¿qué más tenía más o menos anotado? No sé si surgió alguna otra duda que quieran traer a colación. Yo solamente agregar, y si no ya la dejo a Fernanda continuar con lo demás, que también traigo como a colación algo que no salió en el cuadro, pero sí salió en las preguntas iniciales, acá mismo en la clase, que tenía que ver con este interrogante en términos de la transformación o no de la realidad del paradigma crítico, y también aparecen estas dos corrientes, no sé si ustedes las fueron viendo, leyendo y demás, la corriente más residual y la corriente más emergente, que también apuntan como en esta línea de la transformación, de cuestiones estructurales o no, etcétera. También incluso en el paradigma crítico hay corrientes. O sea, en todos los casos nunca se dan cuestiones homogéneas, cerradas y concretas, porque incluso en el paradigma crítico, que tiene características que podemos identificar tan fácilmente, porque son muy propias de ese paradigma, también tenés corrientes diferenciadas y tenés distintos enfoques y encuadres. Entonces, como reforzando esto que decía Fernanda hace un ratito, la dispersión y las especificidades al interior de los paradigmas o de las perspectivas paradigmáticas son diversas y van a estar siempre. Por eso es cuestión de identificar como algunos criterios generales que después se van a dirimir también en corrientes o posiciones más particulares o específicas, ¿no? Victoria, estabas con la mano levantada, ¿puede ser? Sí, quería preguntarles si es posible que para continuar elaborando el cuadro, hagamos dentro, vieron que en las tablas uno puede poner las tres celdas, la gran celda arriba y después hacer 3 subcolumnas como propuesta, a ver, por ahí al resto le parece que no tenga sentido, o sea, quizá carezca de sentido para el resto o para ustedes también, pero tal vez sea una manera que nos ayude a ordenar mejor estos tres posicionamientos dentro de ese mismo paradigma, al dividir el cuadro en subcategorías. En realidad, si hiciéramos eso, tendríamos que hacer 4, porque esas 3 propone a Chili, y después está Popkewitz, que es otra cosa. Entonces, tenemos que a su vez subdividirlos. No busquen tanto preciosismo, y no lo quiero decir descalificando, bienvenido a la iniciativa para tratar de aclarar, pero les aseguro que después van a ver que no es el centro, porque incluso algunos de los que ahora están en ese punto intermedio, ¿no? Lo que llamamos, por ejemplo, perspectiva o paradigma hermenéutico, en Colombia es paradigma crítico. Claro. Es bastante más patinoso de lo que parece. Por eso insisto, concéntrense en las dos columnas, la de la izquierda y la de la derecha. Bien. Y no se preocupen tanto por lo confuso que pueda resultar la del medio. Está perfecto, entonces, listo. No dije nada, perdón. No te preocupes, está muy bien. Y está bueno la preocupación por tratar de ir como clarificando, porque a veces también ordenarnos nos ayuda a apropiarnos de las cosas. Y yo entiendo que esto resulta como muy fuerte. ¿Se acuerdan que, no me acuerdo ya si la clase pasada o la anterior,
yo les hacía una comparación con el mundo de la música, bueno, con algo del sentido común y del saber popular sobre la música, ¿no? Y les decía, bueno, si queremos clasificar, vamos a encontrar que las etiquetas no son claramente definidas y mutuamente excluyentes, ¿no? Y que hay músicos que los identificamos, si hablamos del rock argentino, los incluimos, pero después si hablamos del pop también los incluimos, y que incluso si hablamos de otras corrientes, no sé, el hip hop, también diríamos que está en el hip hop, y no es que porque están en un lado no están en el otro, y que incluso en la carrera de un músico tenés, no sé, el 80% de la producción entra en un lado, pero hay un 20% que entra en varias cosas diferentes. Bueno, esto pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, de a poco van a ir apropiándose, pero quiero decirles una cosa más. ¿A quién de todos ustedes, bueno, va a ser medio difícil acá, pero aunque sea levanten la manito, a ver, aunque estén de acuerdo con el paradigma crítico, el paradigma simbólico, interpretativo, hermenéutico o el que sea, la pregunta es, ¿a cuántos o quiénes de ustedes les resultó más fácil de entender el paradigma positivista? De todos, aunque no estén de acuerdo, pero que les resultó más fácil entenderlo. Levanten la mano así, visualmente. Bueno, no se ven todas las ventanitas, pero la mayoría está levantando la mano. ¿Por qué es eso? Porque en toda nuestra formación escolar y en el sentido común y en la cultura establecida, lo que se reconoce como ciencia tiene que ver con la lógica del paradigma positivista. ¿Sí? Entonces, a veces se nos hace o se nos dificulta más poder entender estas otras construcciones y producciones de conocimiento, porque nuestra cabeza está más formateada por una lógica positivista. Iremos caminando para ir de a poquito desandando eso, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer. Cande, no sé si vos tenías algo más. ¿Estamos? No, yo me había notado esos puntitos como que habían generado algún ruido, incluso algunos retoman los comentarios en relación a cuál es el rol del investigador que habían surgido en el cuadro. Así que, por mi parte, si no quedan dudas de alguien más que quiera compartir una pregunta o inquietud. Bueno, ese cuadro, van a ver que vamos a estar volviendo sobre eso todo el tiempo, durante todo el cuatrimestre. Y el cuadro va a seguir abierto, no todo el cuatrimestre, sí un tiempo más, hasta que tengamos una versión consolidada de ese cuadro que va a ser un tiempito antes de la entrega del portafolios, porque el cuadro va a ser material de trabajo para el portafolios, ¿sí? Entonces, con esto lo que quiero decir es que ustedes quieren volver, porque con la siguiente clase hay algo que se les ocurrió que quieren agregarlo, van a poder volver y agregarlo. Y en algún momento nosotros le vamos a decir, bueno, ahora vamos a cerrarlo y lo vamos a trabajar con Cande para que quede la versión consolidada. ¿Está? Y aclaro esto porque la clase que iniciamos, o sea, el módulo que vamos a iniciar hoy, el siguiente módulo, que es el 3, van a ver que buena parte de lo que vamos a trabajar ahí seguramente, si bien avanza, retoma cosas que les van a servir para repensar algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, hay bastante trabajo en el módulo sobre la relación teoría-empiria, sobre la relación sujeto-objeto de conocimiento, entonces seguramente eso también sume para volver bueno, volver a retomar, reforzar y avanzar, ¿sí? El siguiente módulo es de la semana 3, nos concentramos en trabajar sobre las lógicas y las estrategias de producción de conocimiento social, es cómo nosotros tenemos perspectivas paradigmáticas, que es una posición donde nos colocamos y que tiene que ver con cómo pensamos el conocimiento, cómo entendemos lo social, cómo pensamos la relación entre la teoría y la realidad, ¿no? Bueno, todo lo que estuvimos hablando. Y luego tenemos lógicas de producción de conocimiento, es decir, de qué maneras quiero producir el conocimiento. Las dos principales es la lógica cualitativa y la lógica cuantitativa, pero no quiere decir que
una posición paradigmática remite sí o sí a una lógica de producción de conocimiento, sino que puede haber cruces. Entonces, en el aula van a encontrar el módulo 3, ahora en un ratito ya lo vamos a poner visible. Tienen los audios, están medios largos esta vez, pero bueno, espero que sean claros. Tienen un PowerPoint que acompaña los audios. Para trabajar esto, insisto, sobre las lógicas de producción de conocimiento, que en términos más genéricos tiene que ver con lo cualitativo, con la lógica de producción de conocimiento cualitativo y la lógica de producción de conocimiento cuantitativo, pero que hay otros componentes ahí también respecto de cuáles son esos movimientos, por decirlo de alguna manera, o estrategias de producción de conocimiento. Hay dos textos para leer, ambos del mismo libro de Marradi, Argenti, Piovani. Hay un texto, bueno, eso está explicado en los audios, hay un texto que es, por ahí les parece más complicado, no se enreden, no ese es el sentido, hay otro que es más específico de los temas, pero es una manera de ir acercándole algunas diferentes cuestiones. Y Cande, no sé si querés contar un poco la actividad de esta semana. Uy, ahí va. Estaba hablando en muteado, como siempre. Bueno, en este caso vamos a retomar un poco las perspectivas epistemológicas sobre las que trabajamos en esta actividad que hicimos, la puesta en común ahora, positivista, postpositivista, crítica, y lo vamos a cruzar con las lógicas y modalidades de producción de conocimiento, cualitativa o cuantitativa, que como decía recién Fernanda, es el tema nuevo del módulo 3, que se está inaugurando hoy, que lo acabo de poner visible, dicho sea de paso. Entonces, la idea es, hay tres resúmenes y recortes de investigación, ¿sí? Que cada uno lo van a encontrar en un foro distinto, ¿sí? Hay 3 foros que se llaman Actividad 3, y uno dice Actividad 3, Investigación 1, Actividad 3, Investigación 2, y Actividad 3, Investigación 3, ¿sí? Son fragmentos cortitos, no se asusten, pero bueno, la idea es que ustedes lean el resumen propuesto de cada una de estas 3 investigaciones, y entonces ahí les ponemos 2 consignas, 2 tareas que tienen que hacer en relación a estas 3 investigaciones. Lo primero es, tienen que definir o inferir o definir en qué paradigma se inscribe esta investigación y justificar la respuesta, ¿sí? Pueden hacer referencia a las categorías que trabajamos en el cuadro, incluso fundamentar a partir de aquello que ustedes identifiquen en ese resumen que les ayude a fundamentar a qué paradigma corresponde en ese fragmento muy cortito, así que tampoco, pongan todo lo más que puedan, pero también es un fragmento de investigación, así que fue un trabajo, la idea era que quede en ese pequeño fragmento lo suficientemente claro como para que puedan identificar a qué paradigma se refiere. Y como segundo punto, tienen que poner con qué lógica o modalidad de producción de conocimiento trabaja él o la investigadora y fundamentar nuevamente su respuesta. Es decir, poner si trabaja desde una lógica cuantitativa, cualitativa o ambas, y por qué, ¿sí? Bueno, la propuesta es que ustedes cada una tiene que participar de los 3 foros, ¿sí? La idea principalmente es que participen, que respondan a estas 2 preguntas en cada una de las actividades, con intervenciones cortas, no se vuelvan locos, pero es importante que puedan participar, porque acá es donde ustedes ponen a jugar mucho de lo que en la lectura parece engorroso, pero que después se traduce mucho más práctico en estas investigaciones, por eso las actividades nos parecen tan claves, ¿sí? Es una intervención corta de 150 palabras, 200 como más, traten de que sea corta, así también incluso nos podemos leer,
Pero bueno, hacer una intervención corta que fundamente, que incluso pueden volver al cuadro para ver en ese ya principio de resumen que les puede significar el cuadro, ver cómo pueden justificar sus respuestas, etcétera. Y también estaría bueno si se animan a responder a algún compañero, alguna compañera, hacerle alguna sugerencia, etcétera, leer lo que ponen antes o después de ustedes en el foro. Por eso la idea es que sea en modalidad foro, donde todos pueden ir viendo las conclusiones e interpretaciones a las que llegan los demás compañeros o compañeras. Así que esa es un poco la propuesta, es una actividad re linda, los recontra estimulo a que se hagan el ratito, más allá de que sabemos que hay que leer, hay que escuchar audios y demás, pero es una actividad que está buena para empezar a hacer jugar, a poner en juego mucho de lo que vinimos elaborando en el cuadro, de lo que vinieron leyendo ustedes en los textos, como que lo van a empezar a ver o lo van a ver capaz por primera vez en un contexto más de investigación real, porque son investigaciones reales las que van a tener ahí, ¿sí? Fragmentos cortitos, pero de investigaciones reales y recientes. Así que esa es un poco la propuesta para esta semana, además de los audios y la bibliografía que ya anticipó Fernanda. No sé si me quedó algo más que me quieras sumar, Fer. No, muy bien. Necesito un favor. Necesito que me definan la empiria en ciencias sociales, porque al venir de exactas es como que tengo muy arraigada la empiria, o sea, para mí la empiria es el experimento, es el conocimiento a través de la experiencia, pero ¿a qué llamamos? O sea, ¿la investigación en sí llamamos empiria? No, la empiria es de donde se obtiene la información. Sería, algunos lo llamarían la realidad, otros lo llamarían la fuente de los datos, porque creen que la realidad no es una realidad dada, sino que también es construcción, ¿no? Entonces, por eso no dicen realidad. Pero es eso, es de donde vamos a obtener esa información. Algunos dicen el barro de la investigación, ¿no? Como el barro de la materia prima, de donde yo obtengo la información para después poder, o en el vínculo, producir conocimiento. Pero la empiria sería eso, la realidad, aquello que miro y de donde voy a obtener la información para construir conocimiento. ¿Sí? En alguna medida es el mismo sentido, solo que refiere a cosas distintas. En un caso la empiria es algo de lo social, y en otro caso la empiria es, no sé, aquello que se está analizando en el laboratorio. Pero en ambos casos es donde obtengo la información. ¿Sí? Respecto de la actividad, insisto lo que ya dijo Cande, lo importante es que participen, y Cande es muy buena y les dice 150 o 200, pero no, hagan participaciones breves para leerse entre ustedes, y para que eso no les los frene a participar. No es que tienen que hacerse el tratado sobre el paradigma crítico para responder, con que pongan un argumento. Yo creo que este es crítico porque claramente el investigador está involucrado, porque está diciendo tal cosa, qué sé yo. Puede ser una argumentación breve, y ya, pero la idea es sí poder ir sumando, incluso que por ahí, bueno, así como dijo mi compañero antes, tal cosa, y sobre eso yo quiero agregar tal otro fundamento para sostener eso mismo. Pero está bueno que lean los 3 resúmenes y que hagan este ejercicio de pensar en qué perspectiva paradigmática los inscriben y qué lógica de producción de conocimiento están desarrollando en esas investigaciones. ¿Sí? Y con escuchar el primer audio ya pueden participar porque ya tienen elementos, tal vez sin ni siquiera haber escuchado el primer audio, con lo que ya venimos hablando pueden participar. Si de ahí surge además algo de las lecturas que pueden agregar en el cuadro, como les dije, el cuadro sigue abierto y pueden agregar. Bueno, eso respecto de esta semana de trabajo.
La otra cosa era contarles que el martes que viene no nos vamos a encontrar en encuentro sincrónico. Esto no quita que nos escriban por todas las dudas que tengan y que nos quieran consultar. Pero no nos vamos a encontrar porque lo que queremos el martes que viene, y una aclaración antes de eso, el tiempo, así como el cuadro de los paradigmas va a seguir abierto, esta actividad no va a seguir abierta. Hay que participar de acá al lunes a la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque el martes empezamos con la semana de integración. Y la semana de integración es un trabajo de análisis de un proyecto de investigación, de un proceso acompañado de un análisis en profundidad multidimensional de un proyecto de investigación. Entonces, necesitamos que cierren el lunes para el martes, y por eso no vamos a tener encuentro sincrónico, porque la idea es que se metan de cabeza a hacer esa actividad. Que nosotros les vamos a ir, por supuesto, mandando las consignas y las indicaciones y las ayudas para que ustedes vayan avanzando en ese proceso. ¿Está? Les cuento esto solo, primero, para que sepan que no va a haber encuentro sincrónico, pero reserven ese espacio para empezar con la actividad. Y segundo, para saber que esta actividad que se inicia hoy a la noche, se cierra el lunes a la noche. Así que procuren participar de acá a ese momento. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, comentario, queja? No, yo lo único que quería agregar, que no va en esta línea, pero sí es parte de la materia, que me pareció súper interesante el Padlet que compartieron por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y eso, quería decir eso, nada más que me pareció, si bien algunos materiales uno los va conociendo, bueno, somos grandes ya, vamos conociendo un montón de cosas, pero me pareció súper enriquecedor que desde la cátedra se haya recordado. Eso nada más. Gracias. Gracias, Lucio. Sentíamos con Cande que, aunque no es tema, digamos, en forma directa de la materia, lo es en términos de la historia del campo de las ciencias sociales y de la investigación, porque si hubo, hubo en todas las dimensiones, porque las persecuciones, los asesinatos, las torturas, la represión, no tuvo que ver con las ocupaciones, pero claramente la producción de conocimiento social en perspectiva crítica era particularmente molesto y fue particularmente perseguido, sea con desapariciones o con exoneraciones de muchos profesores y profesoras de las universidades y con la obligación del exilio para preservar sus vidas en muchos otros casos, de modo que no podíamos no decir nada, pasar el 24 de marzo sin hacer alguna referencia. Fer, agrego, perdón, en realidad es cambiar un poco de tema del comentario del compañero, el cual me parece agradecemos, fue un trabajo que hizo Fernanda, que también hizo en otras universidades y que creo que fue súper valioso que lo comparta también en esta materia. También quería retomar en relación a la actividad que va a darse, que se va a inaugurar, por así decirlo, la semana que viene. Estaban preguntando si va a ser una actividad grupal en el foro, y les quería, o sea, lo que vamos a hacer en este caso va a ser, vamos a dividir, es una actividad que ustedes van a resolver en formato foro, porque van a tener como distintas consignas en distintos momentos. Igual esto lo adelantamos porque el martes que viene no hay clase sincrónica, pero está todo detallado en las consignas. Pero por las dudas les comento que la idea es que cada uno de los foros estén direccionados a grupos, va a estar como cada grupo va a interactuar internamente, porque interactuar de a 100, comentando a los que están arriba y abajo de mi comentario en el foro es más difícil, entonces la idea era hacer grupitos un poco más chicos, y ustedes van a tener acceso únicamente a ese grupo, donde van a ser 25 nada más, que van a interactuar y a comentar sobre la investigación y sobre el tema. Así se genera un trabajo un poco más colaborativo, pero no es directamente en grupo, porque cada uno interviene
individualmente. Eso haciendo foco o referencia a la actividad integradora que va a dar inicio al módulo 4, que estaban justo preguntando ahí en el chat, ¿sí? Así no es que van a tener que hacerlo grupalmente las intervenciones, pero sí se va a dar una interacción en grupos más pequeños para que se puedan leer, que no sea ya un choclo tan largo que ya ni llegó a leer lo que puso el primero, sino que al ser foros direccionados a grupos más chiquitos, que pueda generarse un poquito más ese ida y vuelta al interior del grupo, y van a ser consignas que vamos a ir tirando en distintas fechas. Ya eso después no quiero marear, pero lo van a tener en la consigna general que se va a postear el martes que viene. La actividad se cierra el lunes. La actividad que se cierra el lunes es la que estamos dándole comienzo hoy. Hago de nuevo síntesis para que no se mezclen. Hoy arrancamos una actividad de 3 investigaciones que cierra el lunes, que se hace individualmente en foros donde todos están juntos. El martes que viene arrancamos el módulo 4 con esta actividad integradora, que ahí sí van a trabajar en foros, en modo foros, pero los foros van a estar divididos para que tengan grupos más chiquitos, interactúen entre menos personas a la hora de hacer las distintas consignas que les vamos a plantear durante la semana. Ahí está. Igual por ahora, los grupos que les pedimos que armen al principio, todavía no van a estar trabajando con el grupo. Lo que sí, Cande, que no lo habíamos pensado, pero lo estoy pensando ahora, para la próxima actividad, ustedes esto no escuchen para no marearlos, no porque no lo puedan escuchar. Para la actividad integradora, tal vez en esos 4 grupos en los que vamos a dividir, estaría bueno que estén los grupos reunidos adentro de los que ellos armaron, para que ya estén trabajando entre los grupos. Por ahora, participan a título individual, en esta actividad y en la próxima. Ahora enfóquense en esta, porque después les vamos a pasar toda la información y va a ser clara, o vamos a tratar de que sea muy clara. Por ahora enfóquense en esta. Son 3 resúmenes de investigaciones, muy cortitos, tienen que leerlos y tienen que decir, para cada uno de esos resúmenes, cada resumen tiene su foro, en el foro correspondiente al resumen, decir, en qué perspectiva paradigmática se inscribe esa investigación y qué lógica de conocimiento les parece que están implementando esos investigadores. Y esa actividad tienen que completarla de aquí al lunes a la noche. ¿Sí? Participaciones breves, háganlas en un ratito que tengan, pero no dejen de hacerlas. Tengo algunas preguntas. Dale, Victoria. Quería saber si por ahí soy yo la única, porque a veces me pasa que tarda en el Moodle en actualizarse el mío, pero estoy en el módulo 3 y no me aparecen los enlaces para las actividades, ni los audios, ni nada. O sea, está todo el texto, pero no puedo acceder. Tal vez sea porque tarda en cargarse. No, claro, tenés que cliquear ya sea en el margen izquierdo, que te aparecen los nombres de los módulos, entonces tenés que apretar para que te lleve directamente a ese módulo, o en el hipervínculo donde dice módulo 3, si vos cliqueás tiene un hipervínculo que te lleva a todos los contenidos de esa misma clase. Sí, estoy ahí y no me aparecen. Por eso, por ahí era un tema de mi computadora que es medio lenteja, y bueno, el ahora resto no pasaba nada y por eso preguntaba. Después, otra pregunta es que tengo una pregunta sobre el texto, el primer texto de la semana de esta actividad, que es de la semana que empieza mañana. Sobre el final, Marradi hace mención de explica toda la triangulación, y justo al final, el último párrafo, dice Breiman que considera que la triangulación es una tendencia injustificada, casi que una moda. Y me preguntaba por qué diría eso. ¿Por qué diría eso Breiman? O sea, ¿cuál es el argumento de Breiman para decir que la triangulación, digamos, no sería Algo de esto
alguito hago referencia en los audios. Ahí los puse visibles, estaban ocultos. No sé por qué. Perdón que pregunté mucha que A las dos las pusimos visibles, ahora capaz que lo oculto de vuelta, entonces. Yo lo veo visible, que alguien corrobore. Ya se ve todo, está todo acá. Bien. Bueno, a ver, el tema es, primero, bueno, no quiero que se haga lío y cualquier cosa lo retomamos más adelante, ¿sí? Pero, ¿qué es triangulación? Se habla de triangulación para dos cosas distintas. Algunos, cuando hablan de triangulación, refieren al uso en una misma investigación de lógicas de producción de conocimiento cuantitativo y cualitativo. Es decir, investigaciones que tienen una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Y a eso le llaman triangulación. ¿Sí? ¿Por qué triangulación? Por la idea de que hay una producción cuanti, una producción quali, y después el cruce de las, o el análisis conjunto de las dos. Por eso son tres, digamos, ¿no? Ahora, la triangulación también es lo que se llama un método de consolidación o de verificación de la producción de la investigación. Y acá me estoy avanzando como 2 unidades, entonces por eso digo, tómenlo con pinza y no quiero que ahora se rompan la cabeza con esto, pero de lo que se habla de la triangulación es de que cuando yo estoy trabajando en una investigación en perspectiva quali o quanti, no puedo quedarme con una única información como válida. Entonces triangulo porque lo que hago es buscar información sobre la misma cuestión de distintas fuentes, que pueden ser todas cualitativas, ¿sí? Pero en distintas fuentes. Por ejemplo, estoy investigando sobre una política pública educativa, miro los documentos oficiales, hago entrevistas a quienes estuvieron involucrados en el desarrollo de esa política, y además busco algún dato de desarrollo de la política en el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de lo que se habla de triangulación es, busco algo de esto, indago con distintas fuentes de información, y entonces triangulo en el sentido de que cruzo, para que cuando yo diga y analice eso, y saque alguna conclusión sobre eso, no la saque solo sobre una única fuente, que por ahí es una entrevista, y el que entrevisté me mandó fruta, ¿sí? Entonces, el doble uso de la palabra triangulación es una complicación, porque en verdad la triangulación en términos estrictos es esta segunda cosa, que es la validación del conocimiento y de los datos, y no tanto que sea quanti-quali, porque la validación la puedo hacer buscando datos quanti-quali, o puede ser todo quali o puede ser todo quanti, ¿sí? Ahora, también es cierto que la triangulación es algo que efectivamente medio se pone de moda cuando empiezan a desarrollarse más las investigaciones que combinan las dos lógicas de conocimiento. Entonces, antes, si uno mira investigaciones de hace 30, 40 años atrás, la triangulación casi que ni aparecía, y después empieza a cobrar mucha fuerza. Entonces, en ese sentido también es que dice que es una moda, porque en verdad, aunque tenga una única fuente de información, si hay un trabajo riguroso en el proceso de producción de esa información, también es legítimo. En todo caso, lo que tendré que tener en cuenta es que cuando yo después analizo y proceso esa información, tengo que tener claro de que estoy trabajando con una única fuente. Y que entonces lo que puedo decir es menos que si tengo información de muchas fuentes. ¿Sí? Es en eso. ¿Ya aparecen los foros? Porque no me aparecieron los foros para participar. Yo lo que le diría es que refresquen la página, a ver si por ahí es por eso que no les aparece. A mí me aparece como visibles. Sí, yo también. Yo, Denise, lo hice y apreté el botoncito de refrescar y me aparecen. Ah, genial, gracias. Bien. Bueno, buena semana para todos. Y nos vamos, el martes que viene nos leemos, pero quiero insistir mucho en que si tienen dudas, no dejen de escribirnos y de consultarnos a Cande, a mí, a las dos, por mail, por el foro de consultas o por donde quieran. Aunque no tengamos encuentros sincrónicos, no, está bueno que consulten lo que quieran. Y sí, que no tengamos encuentros sincrónicos no significa que destinen este tiempo a comenzar con la actividad de la semana que viene, ¿sí? Bueno,
Hasta luego, nos leemos. Hasta luego. Chao, gracias.